en todo el sacrificio que conlleva una victoria. Desde pequeño he soñado en ganar etapas así que soy la primera de mi vida. Y además es muy bonito, cuando eres juvenil las carreras son de 80-90 kilómetros, y aquí cuando haces una etapa y en la misma etapa de pro haces 3 de juveniles y te suenan todas las carreteras, eso es lo más bonito. Y ya podéis ver, bueno, no solo la Ichulia, toda la temporada, no sé cuántas victorias llevamos todo el equipo, pero bueno, esto es de toda la trabajo que están haciendo detrás del equipo. Empezamos con concentraciones en diciembre, en cárcel, enero, febrero, y esto es sacrificio y entrenar bien. Yo, si te digo la verdad, no me he dado cuenta que se había caído una mucho ahora cuando he cruzado meta. Había una caída grande y es así cuando hay frenas, la bici no te frena, hay gente que puede controlar el disco, gente que no, y las bicis no responden igual, pero bueno, son cosas que pasan. Creo que después han esperado un gran esperado, ha podido ganar el general y tal. Creo que hice más o menos un buen crono, estuve ahí a 5 o 6 segundos de ganar y de esta gente, así que contento. Bueno, las posibilidades ayer tuve que esperar así que bueno, ahí creo, no sé si le hayan entrado grande, ayer iba cuarto contra la Podium. Te digo, he intentado ir con el potenciómetro. Es verdad que el primer kilómetro lo he hecho un poco más rápido de lo que esperaba, pero bueno, lo he intentado regular. En la subida había gente que conocía, que conozco bien, me han dicho si regular llegas, así que he hecho caso a esta gente. Había un par de rampas un poco salvajes, ¿no? Al principio y al final. Sí, bueno, con perdón, lo jodido de hoy era que estaba mojado y no te podías levantar. En cuanto te levantabas, la rueda te patinaba y perdías tiempo. Ha habido una vez que me he levantado y me ha resbalado más de lo que esperaba, pero bueno, son días así, son cosas que pasan. 130 vatios son suyos, no son míos. De la emoción que llevaba encima, ha habido un momento que parecía que estaba en un concierto. Los oídos me petaban. Una pregunta que no está en Julia, pero que te toca por ser mallorquín, el atropello que hubo a ciclistas en tu tierra, en Mallorca. ¿Qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, es una cosa muy jodida. Se puede hacer muchas cosas, se puede mejorar en muchas cosas, siempre habrá accidentes como este, pero bueno, que la gente como los políticos no hagan nada por una ley justa, como estamos diciendo durante mucho tiempo, esto es injusto para todos. Y bueno, además el atropello fue donde mi pueblo, al lado de mi pueblo, Carripera. Mi más sentido pésame al que falleció y bueno, que no dejen de venir a Mallorca, porque Mallorca es una isla muy bonita para disfrutar del ciclismo y bueno, vamos a intentar con la ayuda de todo el mundo controlar un poco más esto y bueno, ya lo he dicho, que la ley sea un poco más fuerte con esta